Estamos de vuelta con más Acción Positiva, de nuevo con los señores diputados Oliverio García Rodas y con el diputado Ovidio Monzón. Y estábamos comentando sobre el aspecto de la forma como se integra el Congreso. Aplanadoras, ¿es bueno, es malo? Señores diputados, por ejemplo, ¿es bueno tener una aplanadora en el Congreso como partido oficial? A pesar de que es mi primera experiencia y lo que he escuchado de los 2 o 3 partidos que estuvieron en el gobierno con aplanadoras, definitivamente después de haber vivido estos 3 años y medio en el Congreso, podría decir que no son buenas las aplanadoras. Definitivamente, si queremos seguir construyendo democracia, seguir construyendo participación, esa diversidad en el Congreso permite de alguna manera el diálogo, el llegar a acuerdos y no darle un cheque en blanco a un partido que está en el gobierno con una aplanadora que podría hacer cualquier cosa. Ya lo tuvimos como experiencia en Guatemala, que hubo un partido político, un gobierno que tomó la decisión de vender todos los bienes del Estado y a su antojo lo hizo con una aplanadora. Yo creo que ahora definitivamente nosotros traíamos como partido de gobierno una propuesta de programas sociales, pero definitivamente el estar con la diversidad en el Congreso también permitió esos pesos y contrapesos, porque si no creo que probablemente nos hubiéramos ido por una línea que hoy en día para nosotros hubiera sido positiva, digámoslo de esta manera, pero para mantener la gobernabilidad del país creo que sirvió de mucho. Pero por el otro lado, creo que sí nos falta mucha más madurez en el Congreso, ya que en este año no hemos podido avanzar por el tema de las interpelaciones, que son un tema legal, constitucional, claro, pero que ha detenido muchísimo el trabajo legislativo propiamente en el Congreso. Por ejemplo, Oliverio, digamos, mencionabas tú de que han habido algunas aplanadoras en el pasado, ¿no? Ahora, el sentir a veces del guatemalteco es un poco confuso con el Congreso, como hablábamos, y a veces entra en desesperación y dicen es que por un lado no avanzan y por otro lado avanzan demasiado. Si hubiera una aplanadora, que yo personalmente creo que tampoco es lo correcto, pero si hubiera una aplanadora que llevara el sentimiento de un grupo de población que votó para llevar a una X color al Congreso, ¿no sería legítimo que esa aplanadora llevara eso y lo pasara adelante, lo moviera? No enteramente, Francis, porque la democracia también son las minorías. Y así como existe el derecho de libre expresión, debe de existir el derecho del disenso. Es decir, por eso es que yo creo que es importante que el Congreso de la República funcione de esa manera, porque ahí llega incluso la representación de las minorías, minorías que deben expresarse libremente y que deben ser tomadas en cuenta. Por supuesto que la decisión le corresponde al bloque mayoritario, le corresponde, porque esas son las reglas de la democracia. La mayoría es la que manda. Al final de la votación es la... Cuando existe una aplanadora, sea esta porque el partido de gobierno tiene el número que se necesita de diputados o porque hace acuerdos dentro del Congreso de la República, lo que debe haber es una absoluta responsabilidad de lo que se está haciendo. Porque el hecho de que un pueblo elija un número determinado de congresistas no quiere decir que el pueblo le está diciendo vayan y hagan lo que quieran. No, debe haber una congruencia real entre lo que el partido plantea en su plan de gobierno, las necesidades de la población y el actuar responsable de los diputados al Congreso de la República. Porque al fin de cuentas, te reitero, mucho del poder reside en el Congreso de la República. Nosotros aprobamos el presupuesto de la Nación, nosotros fiscalizamos a los señores ministros, incluso ahora con algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero que sucede, hasta el propio Congreso, ni siquiera el Congreso, sino una comisión aprueba un listado de obras para llevarle bienestar a la población. Que es un tema controversial, ¿verdad? Totalmente. Pero te voy a hacer una pregunta, Oliverio y Ovidio. Por ejemplo, hablamos mucho de la fiscalización, pero ustedes dentro de su función como diputados, ¿sienten que hay una presión de opinión pública o de la gente que te elige? Por ejemplo, Ovidio, tú representas a Escuintla en este momento, tú por el Estado Nacional, porque el ciudadano siente que cuando llegaron al Congreso se olvidan de él. Pero ustedes sienten, o hay alguna forma efectiva para el ciudadano de trasladarte, por ejemplo, su sentimiento, o en el caso tuyo, Oliverio. Bueno, es que yo creo que una de las funciones de los diputados es la intermediación. Pero la intermediación no quiere decir hacer las cosas o ejecutar las obras por uno mismo. El diputado distrital
tiene la responsabilidad de ver cuáles son las necesidades más sentidas de su población, incluso en materia de infraestructura, y trasladarlas al organismo ejecutivo y vigilar porque efectivamente esas obras se realicen. Ahora, caso diferente es cuando alguien pone su propia constructora y quiere ser él el que intermedie, el que fije la obra y el que la haga. Pues sí, eso no es absolutamente correcto. Eso es total y absolutamente Pero yo incorrecto. te preguntaba, Ovidio, básicamente, por ejemplo, cuando tú fuiste electo por, digamos, Escuintla, que el departamento, ¿qué cantidad de comunicación existe de la gente que te eligió? ¿Qué tanta comunicación has mantenido con ellos? ¿Cuánto influye en tu función legislativa? Bueno, en lo personal sí ha influido en una buena medida, ya que cuando nosotros nos presentamos al electorado escuintleco, trabajamos muy de cerca con los comités de barrio, con los comités de comunidades, con los comités de colonias, con los COCODES, que establece la Ley de Consejos de Desarrollo, y eso te permite y te da de doble vía un derecho y una obligación de esa intermediación. Muchas veces se ha preguntado, bueno, los diputados están para hacer leyes, para fiscalizar, pero ese elemento de intermediación es clave definitivamente para un diputado distrital, como muy bien lo decía el diputado Oliverio, ya que se acercan a uno los diferentes comités para ver que sus obras, sus anhelos de mejorar la situación de su municipio, de su comunidad, sea tomado en cuenta en un presupuesto también, en programas y proyectos de desarrollo. Pues la pregunta era por el hecho de sentir de repente, de lo que ustedes lo han oído, estoy seguro, cuando la gente dice, mire, es que llegaron allá y nunca volvieron a acordarse de nosotros. Pero tampoco hubo una proactividad tal vez del elector en mantener el contacto. Es de doble vía. Es de doble vía. Ahora, por ejemplo, para ir avanzando en este caso, de la actual legislatura, de esta actual gestión, ¿cuáles proyectos sienten ustedes que fueron para ti, Oliverio, por ejemplo, los logros más satisfactorios de tu partido personales? Sí, el problema es que creen que el hecho de que el Congreso apruebe leyes va a resolver las cosas, y no es así. Yo te diría, Francis, tenemos una ley aprobada, una nueva ley del sistema penitenciario, una nueva ley de armas y municiones, una ley sobre el colaborador eficaz, una ley sobre regulación de las empresas privadas, y a cada una de esas leyes que se le exigía al Congreso que les aprobara, se decía que iba a ser la panacea de todos nuestros dolores, y en el ejemplo de la ley de armas y municiones se decía que iba a haber un absoluto control. Resulta que no es así, pero como me estás preguntando por logros, yo te diría, leyes como la extinción de dominio, la ley de armas y municiones, la ley de empresas de seguridad, son logros, eran leyes que tenían 15 o más años de estar en el Congreso de la República y no se había tomado la decisión política de aprobarlas. Esas son importantes. Nos quedan materias pendientes como la ley de amparo, la ley de anticorrupción que tiene contemplado el delito de enriquecimiento ilícito. Pero yo creo que estamos cometiendo un error cuando le pedimos al Congreso que apruebe leyes y leyes y leyes. Yo les decía fuera de cámaras que tenemos cerca de 14,000 leyes en este país, de las cuales creo que 12 o 13,000 leyes no sirven para nada porque son inaplicables. Ovidio, ¿qué piensas tú en ese sentido? Digamos, ¿qué crees que han sido, cuál ha sido lo más satisfactorio, digamos, que hay como partido oficial, como personalmente para ti, se ha alcanzado durante esta legislación, ¿verdad? Porque yo creo que hay que medir los resultados, hay que evaluarlos. Claro. Vamos a tener que ir a un corte y volvemos en un momento con más Acción Positiva.